le encontraron el cuerpo sin vida, quemada y mutilada. Después de 6 días, este es el caso de la profesora. Emily Lourdes Pérez Condori, de 25 años, natural de Añaya, Acoria, Huancavelica, en Perú. De profesión licenciada en Educación, nivel primaria. En el mes de marzo del 2021, la joven profesora había alcanzado una plaza docente en el centro poblado de Riochari, distrito de Río Negro, provincia de Satipo. Era la primera vez que iba a ejercer su profesión como profesora. Por lo tanto, decide mudarse a vivir a la provincia de Satipo. Como las clases eran de forma remota, la profesora se tenía que trasladar al centro poblado de Riochari 2 veces por semana para poder reunirse con sus alumnos. Desde Satipo, para llegar al centro poblado de Riochari, la profesora tenía que trasladarse en 2 vehículos. Es allí donde decide solicitar el apoyo de un padre de familia, Josué Aderli Aliaga Bravo, de 34 años, quien se convertiría en su chofer personal para trasladarlo cada vez que la profesora requería llegar al centro poblado. Entre los días y los meses, la profesora Emily y el padre de familia Josué se iban conociendo más, que los llevó a tener una gran amistad. El 10 de agosto del 2021, la joven profesora fue reportada como desaparecida por parte de sus familiares. Emily, al encontrarse en la selva y estar ejerciendo su profesión por primera vez en la provincia de Satipo, no tenía familia, por lo que ella mantenía contacto todos los días con sus seres queridos que vivían en Huancavelica. Según sus familiares, Emily les había comunicado que asistiría a un cumpleaños de uno de sus alumnos. Desde ese entonces no se supo más de su paradero. Al no recibir llamada por parte de Emily, su madre, sus hermanas, amistades, se comenzaron a preocupar. No esperaron mucho tiempo para llegar a Río Negro y presentar la denuncia de desaparición de su hija. Familiares y autoridades de su tierra de Huancavelica llegaron a la selva central para reforzar la búsqueda con sus propios recursos. Con el pasar de los días, las autoridades de Río Negro se sumaron y enrumbaron al centro poblado de Riochari, donde laboraba la docente. El 16 de agosto del 2021, sus familiares de la joven profesora encontraron su cuerpo asesinada, calcinada y enterrada. Asimismo, se encontraba en estado de putrefacción y con señales de haber sido víctima de feminicidio. Cerca de un río, a solo 100 metros de la casa de Josué Aderli Aliaga Bravo, quien se convertiría en el principal sospechoso de la muerte de la docente. Según los pobladores, Josué un día antes había discutido con su pareja, quien decide irse a su chacra dejándolo solo con sus 2 hijos mayores. Para la policía, el macabro hecho se había consumado en horas de la tarde. El sujeto había invitado a la profesora con engaño de celebrar un cumpleaños de su hijo, por lo cual la maestra llevó consigo una torta. Al llegar a su casa, el padre de familia
había enviado a sus 2 hijos a pasear con su unidad móvil, quedándose solo con la profesora en su casa. Aprovechando la circunstancia, había consumado su hecho, dopándola para dar rienda suelta a sus bajos instintos sexuales, luego matarla y posterior cargarla cerca del río para quemarla. Durante el allanamiento de su domicilio, encontraron parte de su prenda íntima, mientras que el presunto asesino estaba inubicable. Josué Aderly Aliaga Basurto, de 34 años, era pedido por 30.000 soles por la justicia. En tanto, la policía y las rondas ejecutaron el plan cerco para dar con la captura del presunto asesino de la profesora. El 20 de agosto, Josué fue capturado por los ronderos de la comunidad nativa de Sauriaqui. Según los ronderos, el presunto asesino había regresado a comer a su casa después de varios días. Gracias a la lluvia, pudieron perseguirlo por el rastro del barro cuando nuevamente escapaba por otro rumbo. Luego de su captura, fue puesto a disposición de la policía, quienes enmarrocaron para luego trasladarlo hasta el complejo policial de Río Negro. Posteriormente, la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo logró que se declare fundado el requerimiento de detención preliminar contra Josué Aderly Aliaga Bravo como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad feminicidio en agravio de quien en vida fue Emily Lourdes Pérez Condori. Este caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo el caso de acuerdo a ley, aunque sus familiares piden cadena perpetua para el presunto asesino de la joven profesora, quien su resto fue velado y enterrado en su natal de Añaya, Acoria, Huancavelica. Esto fue el caso de la profesora en la Selva Central, Satipo.